Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Navarro y hoy les tocaré el tema del síndrome del edificio enfermo como parte de la maestría en salud ocupacional y seguridad industrial. Como primer punto vamos a tocar una pequeña historia. Por primera vez se hace el estudio del síndrome de edificio enfermo en el país de Alemania en el año 1974. Luego de esto, todos los países adoptan el estudio de estas enfermedades que son provocadas a las personas durante sus horas laborales. Otro aspecto importante es la definición. Tenemos que la Organización Mundial de la Salud define el síndrome del edificio enfermo como el conjunto de molestias y enfermedades que un edificio causa en sus ocupantes y cuyo origen está en el mal estado del edificio. Otras definiciones nos habla que es el nombre que se le da al conjunto de síntomas diversos que presentan predominantemente los individuos en estos edificios y que no van en general acompañados de ninguna lesión orgánica o signo físico, diagnosticándose a menudo por exclusión. Y una definición un poco más adaptada, tenemos que es un conjunto de molestias y enfermedades originadas en la mala ventilación, la descompensación de temperaturas, las partículas en suspensión, la mala iluminación, los gases y vapores de origen químico y los bioaerosoles, entre otros agentes causales identificados. Para tener el síndrome del edificio enfermo, tienen que tener algunas características en comunes, una de las cuales tenemos que siempre tiene una ventilación forzada, en general es común a todos los edificios o a amplios sectores, existe una recirculación parcial del aire. Con frecuencia vemos que estas construcciones son ligeras y poco costosas. Esto nos da a entender que las personas utilizan materiales que no son adecuados para la construcción de estos edificios y por ende abaratan los costos para su construcción. También podemos ver que las superficies interiores están en gran parte recubiertas con materiales textiles, construyendo paredes, suelos y otros. Esto nos dice que utilizan materiales, como bien le dije, para su construcción que no son adecuados. Por ejemplo, si vamos a utilizar una alfombra, se debe utilizar la forma adecuada para un área donde se va a pisar todo el tiempo o van a estar en un área de oficina, que tú no le vas a poner una alfombra con lana o forma mucho más gruesa porque las personas se pueden tropezar. Entonces deben utilizar una alfombra adecuada. Deben utilizar sillas ergonómicas para los trabajadores. Deben utilizar iluminación adecuada. O sea que hay que invertir un poco más para que se adecue o los trabajadores puedan tener una buena salud. También la práctica del ahorro de energía se mantiene relativamente caliente en esos lugares, que es lo que nos da a entender esto, que hay veces que para abaratar costos, las personas que están o dueños de los edificios no colocan una buena ventilación. Dependiendo si estamos en un lugar caliente, un área caliente, eh, podemos ver que necesitamos ventilaciones frescas para que el trabajador se mantenga a una temperatura adecuada en sus horas laborales. Mientras que si estamos en lugares fríos, debemos utilizar calentadores para que igual regule la temperatura del cuerpo, ¿no? Todas estas cosas debemos que tener en consideración. Y la otra característica es que los edificios están herméticamente, que no poseen ventanas, es un lugar cerrado. Por lo general, esto produce que las personas que trabajan dentro de esa área sufran de estrés, se depriman y se enfermen debido a que no tienen una salida de aire o no hay distracción
o no puedan ver hacia afuera, no hay ventanas, además no hay ventilación. De pronto puede pasar un accidente y la persona puede sufrir adentro de ese lugar encerrado. Este síndrome de edificio enfermo tiene algunos factores de riesgo que lo vamos a mencionar a continuación. Tenemos la contaminación ambiental, que es uno de los más importantes en lo que con respecto a los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque es lo que está en el ambiente o alrededor de las personas donde estamos laborando. Tenemos unos puntos aquí que tenemos los componentes orgánicos. Obviamente hay muchos nombres que no son conocidos, pero algunos que sí. Por lo menos aquí vemos los formaldehídos, los toluenos, el sulfuro de carbonato, y los demás también son vistos en áreas laborales. Otros componentes que vamos a ver son los componentes volátiles, que son un poco más escuchados y los que más hemos observado, que son los disolventes, los compuestos desprendidos de las impresoras, que ustedes sienten ese olor, las pinturas, los barnices, los pisos de vinilo, que a veces cuando se calientan pueden destilar un olor que es un poco tóxico, y algunos tejidos de alfombras. Otro parámetro que vamos a ver son los polvos y fibras de interiores. En estos podemos mencionar el asbesto, fibras de vidrio, polvo de papel autocalcable y suciedades. También podemos ver que algunos se ven restos de muebles o algunos hollines que se van acumulando. También el polvo también es parte de la piel del ser humano debido a que son células que se van descamando y obviamente se tiene que estar limpiando el área frecuentemente. Otro componente, vamos a ver los componentes inorgánicos. Aquí vamos a ver el cadmio, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, que es una de las causas de muerte en muchos lugares cerrados, el ozono, que es altamente tóxico, que elimina bacterias, y el plomo, que se utilizaba mucho en pinturas y que era tóxico, obviamente ya ha sido poco a poco eliminado. Otros también que vamos a ver son los bioaerosoles. En estos bioaerosoles tenemos las bacterias. Por lo menos en los edificios, como ejemplo los hospitales, tenemos el Acinetobacter baumannii, que es uno de los mayores transmisores o patógenos o bacterias patógenas que puede producirse como parte de contaminación dentro de los hospitales. Existen los hongos, que son uno de los microorganismos más dañinos. O sea, él descompone todas las materias y destruye los tejidos o los materiales. Ejemplo, podemos ver sillas deterioradas, paredes deterioradas. Tenemos el otro que actualmente vemos un gran problema, que es los virus. Especialmente hemos visto que en la actualidad tenemos el virus del COVID-19 y el virus de las influencias, que afectan grandemente al área laboral y a nuestro mundo como parte de una pandemia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con estos bioaerosoles. Otros vamos a ver los ácaros. Los ácaros son parásitos microscópicos, obviamente se observan al microscopio y ellos se alimentan de la piel de los seres humanos o de los animales. Y como parte de nuestra flora, parte del lugar, nosotros tenemos que tener una limpieza exhaustiva en esas áreas que se van acumulando, ya sea en alfombras, en paredes, en libros, y por eso es que es recomendable una buena ventilación, una buena limpieza. Otro, vamos a ver los excrementos. Los excrementos podemos ver que supongamos trabaja en áreas de cocina, los excrementos de cucaracha, de ratas, de animales, es peligroso porque pueden ser transmisores de enfermedades de transmisión alimentaria y por ende tiene que haber una buena limpieza o eliminación de estos animales.
Otro excremento importante también son los excrementos de las palomas, porque las palomas son transmisoras de la hitoplasmosis, que es una enfermedad muy grave, un hongo muy grave que se transmite a través del aire en lugares cerrados. Entonces, el excremento puede transmitir muchas enfermedades. Otro también vemos el pelo de los animales, que hay personas que son alérgicas a esos tipos de pelos, ya sea pelo de gato, pelo de perro, pelo de ratas, y por eso es importante igualmente las limpiezas en esas áreas. Y tenemos como último los otro punto que son los vapores. Dentro de los vapores tenemos el dióxido de carbono, que es el que nosotros al momento de respirar y exhalar, nosotros botamos dióxido de carbono y ese es un vapor muy tóxico. Por eso es que tenemos que tener áreas ventiladas. El perfume, hay personas muy alérgicas a ciertos perfumes y obviamente tenemos que tener cuidado en la utilización de ellos, desodorantes. Y el humo del tabaco, que en ciertos lugares hay áreas de fumadores y no fumadores y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y cuidar a las personas dentro del trabajo. Ya actualmente existen reglamentaciones que regulan el uso o el consumo del tabaco. Y tenemos como otros los escapes de vehículos o escapes industriales. Esto quiere decir que son humos de vehículos. Supongamos que la industria o su industria está dentro de una ciudad. Existen muchos automóviles que emanan vapores, humo, que pueden llegar a introducirse dentro de un área laboral, igual que los escapes de humo de industria, que también son altamente tóxicos. Otro punto que quiero tocar aparte es la ventilación, que también es uno de los parámetros más importantes dentro de la salud ocupacional. Tenemos que tener una ventilación, hay ventilaciones insuficientes, es una de las causas más frecuentes de este síndrome. Varía entre zonas de no fumadores, como ya les mencioné, y de fumadores. Obviamente en nuestro país no existe el área de fumadores. Nosotros no tenemos esa situación, pero sí en otros países existe el área de fumadores. Aquí lo ponen en unas numeraciones que son intervalos de 2.5 a 20 litros por segundo y por personas. Eh, la IEA indica que un aporte de aproximadamente 8 litros por segundo, cerca de 30 milímetros cúbicos por hora por persona, será adecuada para extraer los biofluentes humanos, o sea, los olores, en áreas de no fumadores. En zonas de fumadores, el aporte del aire fresco debe ser mayor, obvias razones, ¿no? Y por su estándar, el ASHRAE 69 en 1989 propone para obtener una calidad aceptable del aire interior una serie de aportes mínimos del aire fresco. Para una oficina se recomienda un aporte mínimo por persona de 10 litros por segundo y cerca de 35 mililitros cúbicos por hora. Y para una sala de fumadores, este valor debe aumentarse hasta 30 litros por segundo por hora, por persona. Otros factores que son importantes también, como parte del síndrome del edificio enfermo, tenemos estos que no son menos importantes, también producen este tipo de enfermedad. Claro que la ventilación y eso está más adaptado debido a que viajan más rápido por el aire, pero estos factores son importantes. Tenemos entonces la iluminación, obviamente que tenemos que tener un área bien iluminada, adecuadamente iluminada, para que el trabajador pueda observar las cosas correctamente. O de pronto también a veces el área está demasiado iluminada y puede producir un dolor de cabeza debido a la alta iluminación. Los olores, como ya lo mencioné anteriormente, es importante que este otro factor importante debido a que hay olores bien desagradables que pueden producir mareo a las personas o malestar. Tenemos los iones, iones como el cloro, que es uno de los principales. De pronto hay personas que utilizan estos iones en lavados de baño y no saben disolverlos. Entonces
tiran directamente cloro y ese ion de cloro puede producir un dolor de cabeza o un problema respiratorio. La humedad relativa, obviamente, para personas que trabajamos dentro de un sector, no hay un deshumidificador o la humedad está elevada, la persona va a sentirse incómoda, va a comenzar a sudar, va a sentirse mal y no va a trabajar adecuadamente. Las vibraciones, de pronto si se trabaja dentro de un área de construcción, las personas de pronto no van a rendir bien. Por eso es que es importante también ir midiendo todos estos valores de vibraciones o los valores de factores de riesgo. Los ruidos también que producen dolores de cabeza, malestar, tenemos que tener mucho cuidado también cuando hay un área por lo menos de oficinas donde todo el mundo habla, las impresoras se están escuchando, las sillas, o sea, es realmente complicado, la persona puede sufrir un pequeño síndrome de estrés. El ambiente térmico, que como ya bien mencionamos anteriormente, los lugares que deben de estar frescos o fríos deben de tener su regulador o su calentador de aire para que las personas sí se sientan cómodas, porque el frío produce dolor articular o dolor de cabeza, mientras que en lugares calientes deben tener una ventilación de aire fresco para que las personas trabajen correctamente. Y por último, pero no menos importante, los factores psicosociales, que debemos de tomar en cuenta mucho estos factores porque actualmente es uno de los que las personas pueden estar sufriendo debido al síndrome o a la enfermedad de COVID, debido al encierro, al estrés, de pronto se sienten deprimidos, sufren de acoso sexual, puede ser acoso laboral, y las personas tienden a enfermarse y no se toma en consideración porque si no se evalúa psicológicamente estas personas laboralmente, las personas pueden llegar a enfermarse. Algunos síntomas comunes que debemos de observar cuando se ve este síndrome de edificio enfermo y que tenemos que tomar alerta si lo observamos tanto en nosotros mismos como en los compañeros son estos, y tienen que tener casi la mayoría de los que ustedes ven aquí. Tenemos que las irritaciones de los ojos, nariz y garganta, puede tener eritemas, erupciones cutáneas, sensación de sequedad en membranas mucosas y piel, respiración dificultosa, ronquera, pueden tener comezón, hipersensibilidad inespecífica, o sea que pueden tener alguna sensibilidad, una alergia hacia algo que todavía no se sabe. Pueden tener náuseas, mareos, vértigos, dolor de cabeza, fatiga mental en los factores psicosociales y elevada incidencia de infecciones respiratorias, porque ya hemos hablado de la ventilación y algunos resfriados. Con el uso de la mascarilla ha disminuido la enfermedad del resfriado. Algunas investigaciones programadas que se han utilizado para ir disminuyendo lo que es el síndrome del edificio enfermo, tenemos que se basa en algunas fases que se han estipulado en 4 fases. Entonces, dentro de la primera fase, que es la fase de investigación inicial que debemos de hacer al edificio y el planteo del problema. Tenemos que ver la edad del edificio, información sobre las renovaciones, número de personas por oficina, área de oficina por persona, volumen de aire por persona, suelo, paredes, techo, sistema de calefacción, sistemas de ventilaciones, regulaciones de la ventilación o aportes, promedio mínimo de personas por litro por segundo por persona, procedimiento de funcionamiento para los sistemas de calefacción y ventilación, paradas nocturnas, recirculación, humidificación, procedimiento de limpieza diaria, semanales, mensuales, condiciones de iluminación general, individual, los equipos generadores de ruido, contaminaciones, calor, tipo de localización, deterioro de la calidad del aire, escapes de agua, si de pronto vemos que hay humedad,
puede haber que haya un escape de agua a través de las paredes. Medidas efectuadas del clima interior, hay que medir las temperaturas, ¿no? Llevar un control de temperaturas. En la segunda fase, que es la fase de medida de inspección y guía, tenemos que lo que vamos a ver son las medidas que van a controlar lo que es los humos del tabaco, lugar y cantidad de su presencia, posible recirculación. En este caso sería en lugares donde pues, el área de fumadores. Tenemos que ver los materiales de construcción y mobiliario, la localización de las fotocopiadoras, las impresoras de láser. Obviamente tenemos que tenerla en un cuarto aparte, en conjunto con todas las personas, por el ruido que genera y el olor que destila el quemado del papel. El olores, obviamente, nivel de limpieza, o como ya mencioné, que los polvos, hay que limpiar el polvo, el ácaro, todo, porque nosotros producimos también el polvo, porque el que nosotros descamamos, y aparte de todo lo que hay en el ambiente. La manipulación de cantidad de papeles. Obviamente también destilan ciertos olores al utilizar la impresora. Presencia de plantas verdes. Tenemos que utilización de productos químicos para su tratamiento, humedad, escape de agua, presencia de moho, que el moho es muy importante, que ese es el que ustedes ven que se va poniendo medio negruzco o verdoso en ciertas áreas y en esas áreas que la humedad está aumentada y hay que medir esa humedad y hay que tratar ese hongo con químicos especiales para no exactamente con agua y jabón porque a veces no funciona sino con químicos especiales. Infiltraciones de aire procedentes de estacionamiento, si es que el estacionamiento está encima, laboratorios, restaurantes, tiendas, situaciones de tomas de aire exterior, teniendo en cuenta su separación de salida, uso de humidificadores y situaciones, aberturas de entrada y salida del aire, uso de protector de sol, si de pronto se trabaja al aire libre o en construcción, que se da mucho, cuántos números de empleados por oficina, porque hay veces que meten demasiados empleados en una oficina y se genera ruido, se genera estrés, no se puede trabajar bien, o de pronto hay un empleado por oficina y puede ser que produzca la temperatura disminuya y tenga frío. O sea, hay que regular todo y adecuar dependiendo de qué trabajo se esté haciendo. Debemos de realizar medidas aleatorias de indicadores de calidad del aire y de clima, tales como el CO2 y temperatura del aire. En la tercera fase, que es la fase de medidas de ventilación, indicadores de clima y otros factores implicados, tenemos que tener una inspección visual de la acumulación de suciedad y polvo en los filtros, baterías de calentamiento y de enfriamiento y los intercambiadores de calor, el control de ajuste de temperatura, interruptores de inicio y de parada, comprobación de funcionamiento de los sistemas de control automático, medidas de control recirculación, medida de los flujos de suministro, extracción para todo el sistema y muestreo representativo de las habitaciones, medida de intercambio de aire. Tenemos que tener medidas de la eficacia de la ventilación cuando se sospechen de riesgo debido a que ésta sea baja. Habrá que medir nuevos los indicadores de calidad del aire, tales como el CO2, el monóxido de carbono y de calidad del clima, como la temperatura del aire. Edificios de nuevas construcciones o reformados, si la presencia de olores es significativa, se medirá la presencia de compuestos orgánicos volátiles, totales o individuales. Pueden identificarse fuentes de contaminación estimando la calidad del aire y midiendo el suministro exterior de aire. En aquellas habitaciones en las que se observa la presencia dañada o no protegida de materiales aislantes a base de fibras minerales, habrá que efectuar mediciones de fibras. En aquellas situaciones que se sospeche una escasa limpieza o en las que se manipulen grandes cantidades de papeles, habrá que medir el contenido de polvo en aire y en el suelo. Hay que medir también la iluminación, si está adecuada o no está adecuada, las medidas de ruido,
que hay regulaciones o normas que nos ayudan a las medidas de ruidos, las medidas de la correcta distribución de las corrientes del aire, y hay que estar midiendo o viendo los techos. Si de pronto el lugar se calienta por la temperatura solar, hay que estar midiendo esas temperaturas. Y como parte de la cuarta fase o las últimas fases, tenemos que nos habla de los exámenes médicos o investigaciones asociadas. En esta fase se le mandará a evaluar un examen médico a los empleados, en los cuales, si presentan o no presentan síntomas, deben ir o acudir a la unidad de medicina ocupacional. Además de estos exámenes, puede estudiarse algunas exposiciones específicas. Estos pueden consistir en un estudio cualitativo de los compuestos orgánicos volátiles que acompañan a esas evaluaciones toxicológicas. Y los exámenes médicos, que pueden incorporar un cuestionario detallado relacionado con los síntomas, debe siempre incluir preguntas relacionadas con las condiciones psicológicas, importante eso, en el trabajo, las relaciones individuales entre compañeros y con los superiores, y el tipo de trabajo que se está realizando, ya que todo ello puede influir en los síntomas. Normalmente no es necesario llegar a la fase, ya que en general los problemas en los edificios se solucionan en las fases previas. Hay que comprobarlo usando el cuestionario original algunos tiempos después de que las medidas correctoras derivadas de la tercera fase hayan sido puestas en práctica. Bueno, como parte de esta investigación que he realizado, tengo algunas conclusiones, algunas recomendaciones de las fases que hemos visto y de los aspectos, características que tiene el síndrome del edificio enfermo. Debemos de observar las características en común de las que hablé en el principio, que debe tener un edificio para decir que sea el síndrome del edificio enfermo. Debemos de conocer los factores que se encuentran involucrados en el síndrome de edificio enfermo para poder llegar a un buen diagnóstico y poder corregir los riesgos. Ya los factores yo los mencioné, que uno eran los factores de contaminación ambientales, que eran muchos, eran varios que mencioné, otros que la ventilación también era importante, y los otros factores, iluminación, psicológico, psicosociales, ruido, que hemos visto anteriormente. ¿Y cuál es el que le está afectando al personal que labora? Una vez observados los síntomas, también que tenemos que ver que todos esos síntomas sean en común, porque de pronto una persona puede tener uno, pero eso no quiere decir que es el síndrome de edificio enfermo, tenga dos o tres. Hay que ver y observar y analizar todo con respecto al trabajador, el área del trabajo y donde trabaja, y si de verdad hay que hacer inspecciones, se debe realizar las inspecciones en el edificio. Y debemos de llevar a los trabajadores a la asistencia médica y a una vigilancia. Y debemos de seguir las fases o etapas que se utilizan para la evaluación del síndrome de edificio enfermo, para corregir y mejorar la calidad de un ambiente laborable y de buena calidad. Y con esto termino mi presentación, así que espero que le haya gustado, así que muchas gracias.